No, ahora hay, Roberto, una serie de sondeos de opinión que empiezan a dar cuenta de algún fenómeno todavía incipiente, pero fenómeno al fin, que habla de una caída de la imagen del presidente Javier Milei. Viste que lo veníamos hablando de había una sorpresa en relación a cómo se seguía sosteniendo en medio del ajuste, un ajuste muy fuerte, Muy fuerte. se seguía Ah, sosteniendo la imagen del presidente y de su gestión, pero bueno, algunas encuestas empiezan a dar cuenta de una caída de la imagen, de la ponderación pública, de la gestión. todavía no muy pronunciada, pero que Pero la bueno, ven. pero sí, una caída al fin, algunos puntos. Y bueno, una de las encuestas que están marcando esta situación es la de Circuitos, la consultora de Pablo Romá, con quien estamos ahora en contacto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Hola, hola José, hola Roberto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, Pablo. Eh, a ver, la encuesta que acabas de difundir que es del mes de julio. Hiciste una encuesta nacional y otra del AMBA. El fenómeno que ahí llama la atención es la caída de la imagen del presidente. Vos tenías algunos datos que ya venían marcando esto en el mes anterior, pero ahora es un poco más pronunciado. ¿Qué análisis podemos hacer de esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en la gente, digo? Sí, yo creo que, bueno, un poco esta tendencia creo que se marca, como ustedes decían, digamos, ¿no? En un contexto de ajuste que ya se viene sosteniendo en casi los 8 meses de gestión, un poquito más, y también porque me parece que hay una comprensión de que, bueno, de que el gobierno ya tiene las herramientas políticas que necesitaba, fundamentalmente la ley de base, y las mejoras no aparecen, ¿no? Esta idea que dijo el presidente en campaña y lo repitió en los primeros meses de gobierno, digamos, ¿no? El momento del sacrificio, del sufrimiento, iba a dar lugar a un momento de prosperidad, de bonanza, y bueno, y me parece que eso no se ve en el horizonte tan claro como quizá lo ve el gobierno, ¿no? Recuerdan que hubo una frase que era no la ven, y me Ujú. parece que no se ve, digamos, ¿no? Hoy no se ve tan claro eso, porque también es cierto que el gran logro que tiene este gobierno, que ha sido desacelerar la inflación, bueno, es a costa de una caída de la actividad económica muy grande, de una recesión, y creo que las expectativas que había respecto a lo que significaba bajar la inflación no tiene que ver con este resultado, digamos, ¿no? Tenían que ver las expectativas con una posibilidad de mejora de la situación económica, de mejora también de la previsibilidad, de poder pensar un poquito más a mediano plazo, y bueno, cuestiones que están apareciendo, me da la sensación, porque si bien yo quiero ser bien claro con esto, yo no veo un quiebre en términos de la opinión pública con el gobierno, no veo Ujú. un quiebre marcado que, bueno, acá se rompió algo, no, eso Sí. no lo veo, lo que sí veo es un momento más de transición, ¿no? Un desplazamiento de posiciones que quizás eran más optimistas a posiciones un poco más moderadas, ¿no? Claro, Es claro, decir, claro. Mm. bueno, tiene mucha confianza, y antes capaz que había mucha confianza y ahora hay poca confianza, pero no es que no hay confianza. La imagen positiva, bueno, baja porque crece también la regular, ¿no? Ujú. Y lo que veo es un momento más de transición, más que de quiebre, digamos, ¿no? Ahora habrá que ver qué pasa en esa transición. Creo que el gobierno está disputando eso a través de su punto más fuerte, ¿no? Que es la discusión ideológica y moral, Ujú. fundamentalmente, eh, y creo que el gobierno entiende que, bueno, no es solamente mi encuesta la que marca un poco este proceso, sino que hay otros colegas que también empiezan Sí. a ver que hay una retracción. Por eso digo, no sé si hay un quiebre, no veo un quiebre, sí veo una transición hacia posiciones más moderadas y ya no con tanta expectativa o tanto entusiasmo. Ujú. Ahora, Pablo,
este deslizamiento de alguna manera de parte de la opinión pública, ¿está siendo capitalizada por alguien, digamos, por algún sector de la oposición o no todavía? No, 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 No. no. Hoy, y más en estos días, digamos, ¿no? En Sí, esta sí, semana sí, sí. eso es muy difícil porque bueno, si bien uno lo que puede ver durante todos estos meses que hemos venido trabajando con un cuestionario, digo, sistemático, es que la mayoría de las referencias de la oposición son dentro del peronismo, digamos, ¿no? Claro. Massa, Kicillof, Guillermo Moreno, Cristina Fernández de Kirchner, bueno, después Lustó en un porcentaje mucho más pequeño, Miriam Bregman manteniendo, bueno, una representación que es lo que viene manteniendo la izquierda, cerca del 4 y Ujú. pico por ciento, a veces un poco más, a veces en algunos momentos duplica y otros, bueno, pero más o menos está en esos porcentajes y bueno, y con lo de el escándalo, bueno, el escándalo, ¿no? El hecho de violencia de género de Alberto Fernández y la denuncia de Fabiola Yáñez, me parece que también se lleva puesto, digo, en la discusión que quiere dar el gobierno se lleva puesto a todo el espectro, ¿no? Me parece que no, que en ese sentido hoy también es difícil pensar que alguien puede capitalizar porque también la situación para la oposición es muy compleja, viene en un proceso de fragmentación muy grande, en una crisis de autoridad y estas denuncias y el escándalo posterior, bueno, me parece que hace que eso se profundice y eso me parece que es una estrategia desde el gobierno que lo favorece. Y Pablo, ¿cómo crees que va a terminar impactando? Si todavía es pronto, digamos, como para salir a medirlo, ¿no? Pero ¿cómo crees que puede llegar a impactar sobre el kirchnerismo, básicamente, estas denuncias que pesan sobre el expresidente? No, yo creo que impacta sobre todo el espacio, sobre Ujú. todo el espectro, digamos, ¿no? No, me parece que tampoco hay alguien que se pueda salvar eh, por sí solo. Me parece que la respuesta que está esperando la sociedad es que las cosas se hagan distintas, se hagan de manera distinta. Nosotros hicimos un trabajo, creo que lo charlábamos, sobre el votante moderado de Milei por marzo, y entonces veíamos, ¿no? Y también nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles son las asimetrías que la sociedad hoy, bueno, está dispuesta a tolerar y cuáles no? Entonces, un poco en esta relación entre el sacrificio y la esperanza, digamos, ¿no? El sacrificio económico, bueno, las asimetrías económicas quizás estaban en aquel entonces, en marzo, un poquito más se toleraban un poquito más, pero lo que no se toleraba era la simetría entre los dirigentes y la gente, digamos, ¿no? Y esta idea de que un dirigente, en el caso específico, el presidente o el expresidente, pero que el presidente diga una cosa y que después se sepa que hace todo lo contrario, y bueno, agudiza esa simetría y eso es una de las asimetrías inaceptables. Entonces yo creo que gran parte de la discusión que tiene la oposición y sobre todo el peronismo es, bueno, cómo hacer las cosas de otra manera, porque el cuestionamiento fundamental me parece que pasa por ahí. Y en este contexto, bueno, eso me parece que agudiza gran parte de la discusión, pero también de la necesidad de encontrar una forma que realmente exprese bueno, una diferenciación con lo que, bueno, muestra este hecho. Dentro del peronismo, Pablo, ¿vos cómo ves que están surgiendo liderazgos? ¿Surgen liderazgos? ¿No surge? ¿Quién es la figura que aparece con más potencial? ¿Quién es Axel? ¿Cómo lo ves vos eso? No, yo creo que no veo un proceso de surgimiento de nuevas figuras, ¿no? Me parece que hoy uno podría entender que para el peronismo es un momento más de reordenamiento, de orden, digamos que de trasvasamiento, digamos, o de surgimiento de nuevos dirigentes. Yo no veo nuevos dirigentes, bueno, obviamente, como dice Sergio Massa, Axel Kicillof,
siguen teniendo un nivel de representación en esto que nosotros venimos observando, que es el núcleo opositor, ¿no? Son las dos referencias hoy, Cristina Fernández de Kirchner, bueno, también Guillermo Moreno, pero bueno, me parece que el momento es más un momento de ordenamiento que de nuevos liderazgos, porque imagínate que surge un nuevo liderazgo y bueno, y puede llegar a tener los mismos problemas, porque digo, lo que históricamente se decía, bueno, el problema de conducción, que nosotros decimos, bueno, una cuestión, una crisis de autoridad, que es poder marcar un camino, ¿no? ¿Quién puede marcar hoy un camino? Y es muy difícil, a todos los que están en la discusión les cuesta, a alguien que no está en la discusión y que quiera entrar en esa discusión, y bueno, si no viene con una legitimación de una autoridad, y le puede costar más. Por eso yo entiendo que es un momento más de ordenamiento que de nuevos liderazgos, ¿no? Te quería preguntar sobre Moreno. Vos lo mencionaste 2 veces. ¿Vos lo estás viendo como una figura emergente, Moreno? Y otra pregunta vinculada. Hubo un fallo condenatorio respecto a Moreno. ¿Eso lo está afectando? ¿Lo puede afectar? ¿No lo mediste? No, no lo medí porque este trabajo fue previo a ese fallo. Yo lo que veo es que Guillermo Moreno forma parte de la discusión en términos de las referencias, digamos, ¿no? Es alguien que tiene una idea, discute con otros, se pelea con otros, bueno, pero está en la discusión, es alguien que está en la discusión, y bueno, quizás este fallo, si después se hace firme, no sé bien cómo es el proceso judicial, pero creo que hay otras instancias, por lo que escuché, bueno, puede ser que lo condicione para una candidatura, pero no creo que sobre todo por cómo Moreno entendió el fallo y salió a explicarlo, digamos, no creo que condicione su forma de hacer política o de estar en la discusión. Quizás no estará en la discusión de las candidaturas, eso es una posibilidad, pero bueno, en ese plano sí lo condiciona, y después yo creo que en la discusión política me parece que no tanto. Pablo, y no puedo dejar de preguntarte por Cristina Kirchner. Ahí también aparece mencionada en la encuesta, pero aparece detrás de Sergio Massa y Kicillof. ¿Cómo la visualizás? ¿Qué injerencia puede llegar a tener de cara al armado del año que viene en este peronismo en reconstrucción, de alguna manera, ¿no? Y bueno, es un momento difícil para todos. Yo creo Ujú. que sin Cristina Kirchner es difícil, ¿no? Ahora, también es cierto que bueno, que no sé si hoy eh, digo, mantiene el lugar hegemónico que tenía hace unos años, ¿no? Y eso es una discusión que está planteada, ¿no? Me parece que de alguna manera lo que se está discutiendo, insisto con esto, me parece que es cómo ordenar, ¿no? Todo eso, y bueno, y de hecho Cristina Fernández de Kirchner ya en la elección pasada decidió dar un paso al costado en términos de las candidaturas. Bueno, pero tampoco no pierde la centralidad política, ¿no? Esa encuesta Ujú. que vos decías que nosotros hicimos en AMBA, la hicimos sobre el segmento más joven, 16, 24 años, y ahí tiene mayor nivel de incidencia que lo que tiene la nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, me parece que no pierde ese lugar de centralidad, o al menos, digo, quizás uno puede decir, no es el mismo lugar que tenía antes. Bueno, eso puede ser que sea así, pero pero eso no quiere decir que no forme parte de la discusión. Entonces, me parece que también está tratando de encontrar un lugar de donde poder ordenar. Lo de Alberto Fernández creo que también le afecta, porque la decisión y cómo se tomó esa decisión en 2019 creo que también la afecta, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, porque también esto que bueno, que estamos viendo hoy habla también de eso, digo, de un proceso en el cual, bueno, la hipocresía, ¿no? La doble vara, el doble discurso, digo una cosa y hago otra, todo lo contrario aparte, ¿no? Porque Alberto Fernández dijo, bueno, con mi gobierno se acabó el patriarcado, soy el primer feminista,
y bueno, y los videos y las imágenes y lo que se dice y lo que se filtra es totalmente lo contrario, digamos, ¿no? De esa representación que condiciona también a la base social, a la base electoral, tensiona a todos y mucho más también a los dirigentes. Entonces, creo que no es una situación fácil hoy para el peronismo y bueno, digo, el peronismo como parte de la oposición, ¿no? Claro. Pablo, me diste ahí en el AMBA, sobre todo te centraste en el segmento de entre 16 y 24 años, un segmento donde a Milei le fue relativamente bien, ¿no? ¿Cómo está Sí. hoy la imagen del presidente? ¿También cayó en sintonía con la medición nacional? ¿Cómo es en el AMBA la situación? Sí, lo que vemos es que a diferencia de... Nosotros el año pasado también trabajamos mucho sobre juventudes, hicimos varios trabajos, ahí Milei tenía una ascendencia muy importante, y hoy lo que vemos es que también hay posiciones más intermedias, más moderadas, ¿no? El regular es muy alto, Claro. la confianza, la poca confianza en lugar de la mucha confianza se impone, la evaluación de la situación del país tiene muy poca expectativa, tiene bueno, el negativo es muy grande, ¿no? Y creo que, bueno, que ahí hay una situación. Y después, cuando uno, mira, dos cosas que me llamaron la atención. Una, que en ese segmento, de aquellos que lo votaron a Milei en las generales, el 64% lo volvería a votar, el 30% no sabe, ¿no? A Sergio Massa lo volvería a votar el 70% de los jóvenes que lo votaron en las generales. Con lo cual también te marca que ahí hay ese desplazamiento, ¿no? A una posición más intermedia. Bueno, no quiere decir que ese 30% no lo vuelva a votar o no lo pueda votar, pero hoy no sabe si lo volvería a votar, digamos, porque también está cruzado sobre las expectativas, sobre todo económicas, ¿no? Y la otra cuestión que me llamó la atención del estudio, nosotros, bueno, preguntamos quién es el referente de la oposición, bueno, ahí aparece Cristina Fernández de Kirchner, tiene más incidencia que en la nacional, y hicimos una pregunta que en la nacional no le hicimos, que es, bueno, dentro de las figuras del gobierno, sin el presidente, ¿con quién se identifica más, ¿no? Claro. Karina Milei, Victoria Villarruel, Adorni, y, bueno, Luis Caputo, el ministro de Economía, Marra, bueno, algunos otros figuras del gobierno, y la que tiene una incidencia muy alta, un porcentaje muy alto, es Victoria Villarruel, Sí. relación, y sobre todo en relación a Karina Milei, digamos, ¿no? Que pareciera que hace un montón, pero no hace tanto, hubo una discusión entre Karina Milei y Victoria Villarruel, que eso afectó mucho al gobierno, ¿no? Entonces, me da la sensación que también en términos de, bueno, de los intereses políticos, ¿no? Del oficialismo, todo este conflicto también lo ayuda para, bueno, evitar que esa dispersión o esa tensión interna se siga profundizando. Sí, ahí el dato llamativo de esto, justamente estaba viendo estos cuadros, la duplica, más que la duplica Karina Milei digamos, Sí. en identificación del votante de La Libertad Avanza, ¿no? Y también el otro dato Sí. llamativo es que lo poco que recoge Spert, siendo que uno supone que va a terminar siendo el candidato de La Libertad Avanza en la provincia, habrá que ver, falta mucho todavía, pero evidentemente ella Villarroel mide muchísimo, o sea, tiene una imagen fuerte dentro de los libertarios, ¿no? Muy fuerte. Sí, un nivel de identificación importante, ¿no? Me parece que bueno, que ese dato a mí me sorprendió porque es un dato que no tenía. De los otros datos, uno más o menos en términos de la encuesta nacional, cosa que ya veníamos midiendo, más o menos uno tenía una idea, pero esta pregunta la hicimos solo sobre este segmento y bueno, y la verdad que me llamó un poco la atención. De alguna manera, ¿tenés cuantificado que las peleas, el impacto de las peleas dentro de la Libertad Avanza y también dentro del PRO, tiene algún tipo de impacto, lo tenés medido más o menos, el impacto que tiene el oficialismo? No, así cuantificado que diga, no, incide en el 30%, no, eso no lo tengo cuantificado. Está.
Está. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto y te mandamos un abrazo, ¿eh? Bueno, les mando un abrazo grande. Muy amable. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, pasó Pablo Romá con dos sondeos hizo, en realidad, uno nacional y otro del AMBA, donde él verifica esto que muchos otros encuestadores también señalan, que es, si bien él sostiene que no puede ser tomado como una cosa taxativa, pero sí hay como una suerte de deslizamiento de un sector social que votó a Milei, que ahora no tiene tantas expectativas en el gobierno. Él no quiere, no se anima a decir que es un quiebre esto. Lo mismo te dicen los otros encuestadores. Pero bueno, hay como una luz amarilla, ¿no?